herramientas de salud pública. Exacto. La gente tiene que tomar decisiones con respecto al porro con información. Dar luz verde a un montón de temas. Sí, que se dé luz verde. Esa sería la idea. Le damos luz verde, Sí, retiramos. otra vez vengo entrando así. De nuevo su frase, hola Wendy D. Vengo andando en este camino transitando. Dame luz verde para poder seguir avanzando. Encontrándome en mi estar, estando en ti, rompiendo lo que da las fronteras, los esquemas, todo lo que pega. Vengo con mis frases que Dame luz verde, dame luz verde para andar, dame luz verde para transitar. Las mujeres habitamos este mundo minutos más, minutos menos con ustedes, los varones, con lo cual no somos huérfanas de la historia y tenemos nuestra participación oculta en el tema porro, con lo cual, bueno, nos hace siempre estar metida en cosas raras. Pero ustedes se preguntarán por qué las mujeres tienen un episodio especial en la temática porro. Sobre nuestros cuerpos y nuestras existencias existe un peso extra y los aspectos que nos integran están relacionadas a cosas sagradas como la ternura, la mesura, cuidar a nuestros niños, la maternidad. Y esas cosas sagradas más adelante deben convertirse en consagradas. Justamente aparte si no cumplís con todas estas características que tiene que tener una mujer, te convertís en una bruja, en la antimujer, ¿no? Y nosotros sabemos que el porro acompaña a las féminas en un montón de procesos hace un montón de tiempo. Sí. ¿Y qué venía? Desdramatización. Nos ayuda a desdramatizar, a estar con mejor ánimo con nuestros hijos, a hacer el amor, a alivianar nuestros dolores menstruales, entre otras cosas. Son eso, como efectos colaterales, pero estos efectos colaterales de una mujer mostrándose feliz, más vulnerable y demás, a la sociedad no le cae bien. Por ejemplo, la maternidad tiene que ser abnegada, sacrificada, primordial, una cosa religiosa. Por eso yo te quería decir que mientras hablabas me acordaba de un concepto muy relacionado a la teoría femenina. Como todo concepto relacionado a la teoría femenina es una pregunta abierta y es el concepto de carga mental. Caserta, carga mental. Caserta, la carga mental es la lista de cosas que tenemos que hacer las mujeres, que tenemos en nuestra cabeza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un malabarista chino con un montón de platos y que los integrantes de ese grupo le siguen poniendo cosas, y por ahí le pedís a tu compañero que te aliviane la carga y te dice... Sí, mamita, yo te ayudo, pero ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que pasa, termina todo explotando por todos lados. Soy yo siempre la que tengo que pasar por la incomodidad de pensar cómo variar la comida de mis hijos, las vacunas, el uniforme y demás cosas. Cosas que tienen que ver con el goce, ¿no? Ya Pino Solanas le decía a Michetti allá en el Congreso en el año 18, es el goce, señora presidenta, un derecho humano fundamental. El goce que tiene que ver con el goce de nuestros cuerpos, el goce del deseo. Sí, todas estas cosas que tienen relación, que se han creado, ¿no? A la mujer relacionada con teorías, no sé, por ejemplo, neurosexistas, que estamos hechas para hacer un montón de cosas a la vez, y demás cosas que son mentiras. Sí, como alejarlas del goce, ¿no? Sí, una copita es la de forma vino. más arcaica, ¿no es cierto?, de mantenernos a raja del sistema patriarcal y alejarnos del deseo, de la diversión. Una copita de vino, un porrito, un vaso de birra, cualquier cosa que les haga reírse un montón, está visto con muchísima rareza. La Pecker decía en el libro La putita golosa, que el tema siempre es el deseo, ¿no? Y si bien esta hierba la usamos paganamente para curar enfermedades del cuerpo, de la mente y del alma, en esa época, si te agarraban, eras una bruja hereje que terminabas en una hoguera. Y en esta época, terminás en cana, y eso es casi como morir para las mujeres, porque sobre nosotras pesa un doble castigo en términos de juicio y prejuicio social y judicial. Totalmente. De hecho, es tanta la rosca feminista que se ha dado en los últimos años que se han formado agrupaciones súper potentes como son Agrupación Rema, Renfa, Remaluca, Canábicas Latinas, nuestra queridísima Mamá Cultiva, que buscan como dar este manto de protección, ¿no? a estas mujeres que están relacionadas con el porro y que, como vos decías, tienen este doble juicio de la sociedad. Mi cuerpo es mi decisión, en tanto autonomía y determinación sobre el mismo. Por eso la prohibición de esta planta es patriarcal. Mamá Cultiva, que es esta organización creada en Argentina hace unos años, se muestra con una lucha de autogestión de la salud, mostrando, por ejemplo, que su lucha también es
anticapitalista y sobre todo antinarco. Varones, liberen el cannabis. Valeria Salech, alma central de Mamá Cultiva, va a decir que su pertenencia política es ser mujer y que las mujeres del mundo y la Madre Tierra pedimos un mundo más verde y más humano. Y basta de abusos. Ahora vamos a hablar con Belén Ferro Moreno, que es médica canábica y feminista. Belén forma parte junto conmigo de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis, ReproCan. Así que le vamos a hacer un montón de preguntas. Hola, Belén, ¿hablamos de porro? Un poquito. ¿Y hablas de porro en tu consultorio igual que con tus amigos? ¿O en el consultorio decís, no, bueno, es cosa seria? Hablar de porro es cosa seria. Bien. En el consultorio hablamos de porro y buscamos también el modo, las palabras en que cada persona lo ubica o lo nombra, que es sumamente variada. Y vos, siendo una mujer, ocupando una profesión hegemónica más relacionada a los varones, cuando te acercaste a la planta y a lo que pasó, ¿te sentiste que le agregabas algo más al feminismo? Sí, por supuesto. Porque ahora no solamente era feminista, sino también activista canábica y en el marco de un movimiento antiprohibicionista. Así que sí, por supuesto, creo que le agregó muchísimo contenido a mi militancia feminista, acercarme a la planta por ahí más de un lado más activista, más militante. A partir de la ley y de la regulación y del registro del programa de cannabis medicinal. Antes de la ley o después de que se sancionó la ley en 2017, en un principio quienes se acercaban eran más adultos o adultas mayores, personas con condiciones de salud o patologías más bien relacionadas con lo que se charlaba, dolor crónico, epilepsia refractaria, Parkinson. Pero a partir de la regulación, de un registro y de permitir que las personas puedan cultivar su medicina, empezaron a acercarse muchas más personas, muchas más mujeres, ¿sí? También para tratar un poco no solamente de esas patologías que parecían que eran las únicas que se trataban, sino también patologías que tienen que ver o condiciones de salud que tienen que ver con estrategias en el día a día para sentirse bien. Hablamos de salud mental, hablamos específicamente de salud de la mujer y se convirtió en un espacio más amigable para las mujeres la construcción de salud a partir de la planta. ¿A qué voy con esto? Es que lo que se ha visto es que cuando se regula, se legaliza y se aprueba, aumenta muchísimo más la cantidad de mujeres que consumen la planta. Esto de la menstruación y el síndrome premenstrual en las mujeres es todo un tema y se usa, hay mujeres que lo empiezan a usar como para paliar ese momento o para acompañar. Sí. Existe un problema en general que este es un problema del sistema médico, ¿no? De que solemos naturalizar el dolor y especialmente de las mujeres. Las mujeres comenzamos a menstruar desde una edad temprana, en la adolescencia, y eso va a durar 30, 40 años y naturalizamos vivir con ese dolor. En un mes estamos, si tenemos síndrome premenstrual, una semana antes de menstruar, la semana que menstruamos, la semana posterior, o sea, casi el 75% del mes nos la pasamos con alguna molestia o dolor que puede variar desde un dolor menstrual en la panza, como también muchas veces dolores en los pechos. Y hay muchas mujeres que encuentran una respuesta a ese dolor y a ese malestar, que por supuesto afecta de manera emocional, ¿sí? En la planta, que por ahí no lo encuentran en otras medicaciones o en otras pastillas que únicamente van a paliar el dolor sin contemplar la parte emocional de una mujer que vive con dolor todos los meses y que además tiene el peso de continuar con su vida, tener que ir a trabajar, estudiar, criar a sus hijos o sostener a su familia. Entonces, ¿es una opción terapéutica? ¿Es la única? No, por supuesto. Un problema complejo tiene una solución compleja y tenemos que pensarlo de una manera integral, pero la planta justamente nos permite ese abordaje integral. No puedo dormir, me duele la panza, me duele la cabeza. Y en realidad lo que necesitan es hablar, y cuando empezás a desarmar un poco eso, siempre atrás de eso hay angustia, hay situaciones de violencia de género, hay situaciones de violencia laboral, hay presiones. Muchas mujeres están consultando a partir de que son mujeres adultas, que se encuentran en un momento que se están por jubilar,
que empiezan con síntomas de la menopausia, que se encuentran con dificultades o un nuevo cuerpo al momento de tener relaciones. Y la verdad que todas esas cosas que atraviesan su vida, tal vez no hay espacios donde los aborden. Entonces, como les decía, consultan por la planta, pero en realidad cuando vamos a desmenuzar esto, nos encontramos con todas estas historias. Podemos trazar un paralelismo porque son dos movimientos disidentes que vienen a querer dar vuelta la heteronormatividad que nos propone un sistema patriarcal, pero también el cannabis va a dar vuelta temas que tienen que ver con industria, con agroecología, con legalidad. Son dos movimientos disidentes que van muy de cerca. Hace poco escuchaba a Valeria Sálech que decía cómo cuando ellas empezaron también empezó el movimiento Ni Una Menos, fue muy cercano, y ellas se sintieron convocadas por Mi Cuerpo, Mi Decisión. Bueno, el lema de Mamá Cultiva es Mi Salud, Mi Derecho. Y cuando decimos Mi Salud, Mi Derecho, también hablamos de aborto, también hablamos de educación sexual integral, también hablamos de muchísimas líneas que tiene el feminismo. Claro. Un porro, la mayor parte de mis amigos, digo amigos porque eran varones, fumaban porro, mis amigas ninguna, y para ellas era algo terrible, cómo iba a ser eso. Por suerte fueron cambiando las cosas, pero sigue recayendo, pero porque justamente recae el tema de que si fuera con un aceite, bueno, es una enfermedad, pero si lo haces por placer, si lo haces porque esto te genera deseo, placer, goce, ahí es donde, al ser mujer, tener un cuerpo feminizado, ahí es donde entra el problema, ¿no? Entonces ahí es donde la sociedad básicamente casi no lo soporta. Y hay un tema de salud específico que tiene que ver con que el cannabis se está estudiando mucho sus usos para generar placer sexual. Bueno, olvídate, explota la cabeza. Una mujer que usa cannabis, un porro para disfrutar de tener relaciones, bueno, genera muchísimas resistencias eso, porque, no, entonces esto no era para salud, dicen. ¿Qué es más sano que poder disfrutar, tener deseo y tener placer y sostenerse feliz? Que nos decían los médicos, una copita de vino hace bien al corazón. Hace poco la Sociedad Argentina de Cardiología, o no sé si fue a nivel mundial, salió a decir, no hay ninguna dosis de alcohol que le haga bien al corazón, ninguna. Pero ¿qué era lo que nos estaban diciendo? Volví a tu casa y tomate un vasito de vino, relajá, bajá un cambio, disfrutá de algo. Vivimos en un sistema capitalista sumamente alienante que lo que está buscando es que justamente nos despersonalicemos, y estas sustancias con un uso responsable y adulto pueden generarnos un placer que nos permite reconectar con nosotros mismos y con nuestro entorno. Sienten que se las ha retado o infantilizado, o ellas tienen más información que el médico o médica que las está acompañando. Y además sienten miedo porque no es raro escuchar que algunos servicios, tal vez ya de neonatología, las tratan como delincuentes y ponen en riesgo su maternidad o el vínculo con sus hijos. Entonces, creo que es un tema que más que qué es lo que pasa con ellas o con las personas gestantes, es qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros perdemos como médicos y médicas el poder sobre los cuerpos de la información y de dar espacios seguros. Pero cuando empiezan a pasar estas cosas tenemos que replantearnos, y también porque escuchando en 2016 cuando se presenta la ley, la presenta una mujer, Diana Conti, en el Congreso. En el 2016 también es cuando se forma Mamá Cultiva, otra organización de madres en el país, como es Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como es las Madres del Paco, como son muchas organizaciones de madres, y las mamás de Mamá Cultiva, cuando se organizan y convocan a cultivadores, ellas mismas dicen, convocamos a cultivadores, empezaron a ver que no iban cultivadores, iban cultivadoras, y no iban familias, iban madres. Y dijeron, ¿qué es lo que pasa? Porque si siempre fue algo muy orientado a los varones, por ahí el consumo de cannabis en esa época. Y se dieron cuenta qué pasó. Cuando, si era por la ley de autocultivo, había muchos varones. Pero cuando se volcó una perspectiva de salud, ahí empezaron a aparecer mujeres. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado están volcadas en las mujeres. Entonces ahí tenemos tela para hablar de, bueno, tareas de cuidado, de quienes se ocupan, y de economía. Pero como feminista, viendo todas estas cosas, no me puedo quedar al margen. Y como médica tengo que aprovechar que hoy tengo una voz que sé que muchas mujeres no tienen, porque las que seguimos teniendo voz somos pocas. Los que seguimos estando frente a cámaras somos blancos, de clase media alta,
y hay un montonazo de personas que se quedan sin voz, y lo mínimo que podemos hacer es tratar de llevar esta voz, tratar de acercarnos a sus realidades y tratar de luchar justamente por derechos y un feminismo que no sea solamente un feminismo blanco y de clase alta, Bien. sino que sea un acceso de todos, de todas y de todos. Todos tienen unas ganas de ser mina acá, que se Yo soy con mina. una manija. Bueno, Bel. Gracias. Gracias, tremendo. Te queremos. Gracias. Gracias. Muy bien. No queremos hacer apología al uso del porro. Cuando hablamos de cannabis, hablamos de salud mental. Cuando hablamos de cannabis, pretendemos que las políticas de droga y seguridad sean políticas de salud. Cuando hablamos de cannabis, defendemos el uso adulto y responsable, libre de cualquier tipo de culpa o represión. Cuando hablamos de cannabis, hablamos de ecología, de humanidad y de responsabilidad social. Hablamos. Decimos. Por eso hacemos Luz Verde. Ven, ven, y cuando quieras prendo la play. Toma de mí lo que esperas, toma de mí lo que queda. Bom, bom, ven, ven, y cuando quieras prendo la play. Toma de mí lo que esperas, toma de mí lo que han llenado de miedo, creándome complejos, muertos que caminan rompiendo el espejo. El soldado en batalla gana más reflejos, para curarme el espanto me he amado lento. No te voy a negar que he huido de mi propio ego. El pánico me ha atacado, alerta, alarmas que suenan. He escondido todas las llaves y he cerrado todas las puertas. No me enseñaron a sentir amor sino el dolor.